Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva prueba en el canal de Motoficha. Ya sabéis que siempre tratamos de montarnos en las motos más interesantes y, por supuesto, de más actualidad. Y aquí tenemos una de ellas, la Kawasaki Z6,5 modelo 2020. Es la segunda generación de esta Naked, que es limitable para el carnet A2 y por eso es muy interesante para un amplio espectro de público. Y Kawasaki ha renovado la receta, sobre todo en el apartado estético, pero lo acompaña con un motor que se adapta a la normativa Euro 5 y además ha sumado retoques a nivel de tecnología y equipamiento. Os lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Como os decía, una de las claves de esta nueva Z6,5 es la estética, y Kawasaki le ha dado una vuelta, pero sin que suponga una ruptura con el modelo anterior, ya que mantiene ese estilo bastante radical y dinámico, pero a la vez lo que pretende es cohesionarla todavía más con el resto de la familia Naked, de la familia Z de Kawasaki. Por ejemplo, este faro frontal es un buen detalle, incorpora tecnología LED, se parece muchísimo al de la Z900 y le da a esta visión delantera, bueno, pues una imagen vanguardista y la verdad es que musculosa. Vemos que está en esta parte superior, tiene este pequeño deflector que lo que hace también es las funciones de que acoge a la instrumentación que está justo en la otra parte. Como veis, un detallito chulo que tiene son estas especies de alerones que tiene esta parte inferior y que también hemos visto en otros modelos deportivos de Kawasaki. Otro detalle estético y además que también es mecánico es el nuevo escape. Ahí lo veis. Qué discreto es, que bien se integra en el diseño, está situado en ese lateral derecho casi en la panza y desde luego cumple dos funciones, ¿no? Pues a nivel de diseño y luego, por supuesto, a nivel mecánico, porque es una moto que se adapta a la normativa Euro 5, es decir, hay modificaciones tanto en el motor como en el escape para que cumpla esta normativa anticontaminación, pero además manteniendo los 68 caballos de potencia y esos 65 Nm de este motor de 2 cilindros en paralelo. Otra de las novedades que ofrece es el asiento del acompañante, que ha sido rediseñado para tratar de hacerlo más cómodo. Para ello se ha empleado más grosor, 5 milímetros concretamente en toda la parte central y 10 en los laterales para hacerlo, bueno, pues más habitable. Yo le sigo viendo una pequeña pega y es que cuenta con esta tira de lado a lado, que es la única manera un poco de agarrarnos con una seguridad, pero vamos, no veo yo un sistema que aporte demasiada confianza a la persona que acompaña. Por lo tanto, debería ser un poco eventual, ¿no?, viajar con pasajero en esta moto, porque tampoco en esta parte de la carrocería tiene diseñado nada donde poder agarrarnos. Y ya que estamos aquí, os hablo del asiento del piloto, que no ha sufrido ninguna modificación, pero que, como veis, es bastante amplio, con esta parte en la unión hacia el depósito de combustible bastante estrecha, que posibilita llegar muy bien. Como veis, bueno, yo soy una persona bajita, mido 1,66 y mirad cómo llego, prácticamente con los dos pies plantados totalmente en el suelo. Está situado a 790 milímetros y, como veis, resulta muy accesible. Y ha llegado el momento de enseñaros uno de los grandes detalles de equipamiento que tiene esta Z6,5. Aquí la veis, es la nueva instrumentación. Es una pantalla TFT de 4,3 pulgadas con un montón de información, además es a todo color, por lo tanto muy vistosa, y la información se lee bastante bien en marcha. Como veis, en la parte inferior tenemos aquí Battery, pero con este botoncito de la derecha y pulsándolo seguido
hay mucho más. Es decir, ahí abajo está todo el ordenador de a bordo. Esto es el consumo instantáneo, el consumo medio, la autonomía, la velocidad media, el tiempo total de uso y la carga de batería, que aparecía al principio. En la parte superior tenemos los totalizadores de kilómetros. Aquí tenemos el B, bueno, este es el total, y el A, bueno, tiene 3. Como podéis ver, aquí nos muestra la hora y aquí la marcha en granada. Y en el tacómetro, que tiene escala hasta las 12.000 revoluciones, aunque el motor corta en torno a las 9.000, figura la lámpara de sobre régimen, es decir, cuando nos pasamos de las revoluciones que tenemos configuradas y que podemos además hacer nosotros mismos, como ahora os voy a mostrar, se enciende y parpadea en amarillo. Hay un detalle interesante, y es que apretando aquí un par de segundos vemos que cambia el color de fondo y la forma de visualización. Además, esta instrumentación cuenta con un detalle, y es que ajusta el contraste de forma automática en función de la luz. Os voy a enseñar más, porque si apretamos de forma prolongada aquí abajo, pues accedemos a este menú que es el general de la moto. Veis que podemos configurar ahí varias cosas que os voy a enseñar, la pantalla, el reloj y la fecha, cuando nos tocan las revisiones, que ahí dentro también hay información interesante, el Bluetooth y las unidades en las que se muestra la información. Vamos a acceder aquí y podéis ver Engine Speed, aquí está a 8.250. Ahí es cuando nosotros hemos configurado que salte la luz sobre régimen, pero podemos jugar con la escala que presenta. Aquí en Display podríamos cambiar el brillo, también podemos configurar pues la fecha, la hora, cómo se muestra. También esto es bastante interesante porque son las revisiones cuando tocan. Por ejemplo, Oil Change, ahí nos va avisando y nos da la información, la fecha y demás. Y podemos activar cuando tenemos que cambiar el aceite y de esta forma nos avisa. Realmente resulta bastante interesante, pero sobre todo aquí reside un poco la clave de esta instrumentación, porque es Bluetooth. En sí no es nada, simplemente sirve para emparejar el móvil, pero a partir de aquí es donde podemos acceder a todas las opciones de conectividad que ofrece esta Z6 Medio a través de la app dedicada que se llama Radiology. Como veis, en esta parte de la pantalla se ha encendido el iconito de Bluetooth, y eso quiere decir que la moto y nuestro móvil están conectados. Nos hemos descargado previamente la aplicación Radiology, que está disponible para Android y para iOS, y nada, y vamos a encenderla y os voy a ir enseñando. Bueno, veis que nos tiene aquí geolocalizados exactamente donde nos hallamos en estos momentos, y aquí, bueno, pues todos los parámetros que están en la instrumentación que podemos ver, también los podemos observar, por ejemplo, cuando estemos en nuestra casa tranquilamente. Esta otra pantalla, aquí podemos comenzar un viaje para que nos haga el seguimiento mediante GPS, nos traquee todo y luego nos dé información adicional que nos va a resultar siempre interesante. Veis que aquí, nada, tiene un montón de opciones que realmente están preparadas para motos de gama superior, pero bueno, esta tiene sus opciones concretas. Aquí tenemos también el general, podríamos activar la notificación de llamada y la de mensaje. Si nos entra un WhatsApp o una llamada, eso se queda reflejado en esta parte junto al icono de Bluetooth, y nosotros ya lo podemos gestionar cuando nos parezca conveniente. Aquí tienen los tutorials y un montón de información. En definitiva, esta moto ha dado un paso de gigante en este aspecto, ya que antes estaba huérfana de cualquier tipo de tecnología. Ya estamos en marcha con esta nueva Kawasaki Z6 Medio. Es la parte que más me gusta y seguramente a vosotros también. Lo primero que me gustaría comentar es la postura de la conducción, la ergonomía. Como buena moto naked es bastante confortable. Ya veis que tenemos un manillar
que no es muy ancho, con las puntas que apuntan un poquito hacia adentro, apenas se cargan las muñecas, y el triángulo que forman el asiento, las estriberas y el propio manillar, lo cierto es que resulta muy cómodo. Además tenemos un asiento que cuenta con unas dimensiones bastante generosas y un mullido espeso y que trata muy bien nuestro trasero, por lo cual tenemos una moto que en líneas generales, a pesar de ser una naked y que el viento frontal ese te lo come sí o sí, está bien planteada para que podamos conducirla todo el día haciendo nuestros recados dentro y fuera de la ciudad y en ningún momento acusemos fatiga en ninguna de las extremidades. Y además las estriberas, bueno, cuentan con ese puntito un poco retrasado para que cuando queramos practicar una conducción un poquito más alegre, pues fácilmente podamos cargar así el peso hacia adelante y darle mayor solidez a ese tren delantero y disfrutar de esa búsqueda de sensaciones y de prestaciones. Y tenemos que hablar, cómo no, del motor, el alma de esta Z6,5. Ya os había comentado que se trata de un bicilíndrico en paralelo, 68 caballos de potencia máxima, cumple la normativa Euro 5 y se caracteriza por un rendimiento que a partir sobre todo de las 4.000 revoluciones y hasta las 8.000 es muy aprovechable. Por debajo, bueno, tampoco encontramos mucha potencia, pero también es cierto que tiene tendencia a subir rápido de vueltas. Ahí veis como no le cuesta ganar velocidad. Y bueno, pues se trata de un bloque que apenas transmite vibraciones, no es tampoco de los más finos de la categoría, pero realmente el rendimiento que da en líneas generales es bastante satisfactorio, porque además el consumo, bueno, ahora lo podéis ver ahí, que lo tenemos en 5, pero bueno, al hacer las pruebas siempre le damos un poquito de marcha a la moto y no nos fijamos para nada en si estamos incurriendo en un consumo elevado o no. Yo creo que el consumo medio de esta moto, en un uso un poco despreocupado con el gas, pero sin hacer tampoco el salvaje, debe estar en unos 4,5 litros aproximadamente. Y teniendo en cuenta que el depósito de combustible tiene una capacidad de 15 litros, pues bueno, tenemos prácticamente unos 300 kilómetros de autonomía, lo cual está muy bien para una moto que tampoco tiene carácter rutero y por lo tanto, como la vamos a usar en ciudad y alrededores, siempre vamos a tener una gasolinera a mano para darle de beber. Los espejos no reciben vibraciones en el manillar y esto lógicamente hace que podamos disfrutar continuamente de una buena panorámica de lo que sucede detrás de nosotros. Nos vemos un poquitín los brazos justo en la parte interior, pero como tiene este diseño así tan afilado, pues aunque nos veamos aquí un poco, luego lo compensa con toda esa superficie que nos garantiza una buena visibilidad. Esta moto tiene un lado lúdico bastante interesante. Y es que, claro, esa facilidad que tiene para moverse la hace ideal, por ejemplo, para tramitos como este, en el que nos encontramos unas cuantas curvas seguidas y ella hace gala de esa agilidad, esa ligereza del tren delantero que permite practicar una conducción alegre y con un punto bastante divertido. La parte ciclo realmente es sencilla, como corresponde a una moto de su precio. Delante tenemos una horquilla convencional con barras de 41 milímetros que no es regulable y el amortiguador trasero es regulable en precarga. Pero para el empuje de este motor no necesitamos mucho más. De hecho, aquí veis, por ejemplo, bueno, frenamos, apoya bien, aguanta, es blandita, es blandita, pero bueno, no en exceso.
Pero obviamente estamos ante un paquete que no es deportivo, y de hecho para eso la propia marca ya tiene modelos como por ejemplo la Z900, que estaría un escalón por encima en precio, pero que también está un importante escalón por encima en cuanto a dinamismo y deportividad. Pero con esta pequeña Z6,5 tan manejable, también podemos practicar una conducción que nos puede estimular a todos los niveles, siempre y cuando tengamos en cuenta que no tenemos una deportiva de pura cepa, ni mucho menos. Y entonces no hay que encontrar esos límites de la moto. Y en ese sentido, si somos capaces de calibrar exactamente hasta qué punto llega la diversión, nos puede dar pequeñas grandes alegrías los fines de semana, cuando vayamos con nuestros amigos a dar una vuelta por la sierra para ir o visitar algún pueblo o lo que sea. Aquí en carretera el motor también tiene mucho que aportar, pues ese medio régimen nos va a proporcionar unas buenas aceleraciones para exprimir las capacidades tanto de las suspensiones como del bastidor. El bastidor, vamos a hablar un poquito de él, y solo cosas buenas, porque permite, esta estructura tubular que tiene, permite que podamos practicar una conducción muy ágil, muy sencilla. Nos deja hacer sin imponernos ningún tipo de condiciones. Aquí veis cómo la moto la inclinamos, le encanta hacer buenas inclinadas, se apoya en unos neumáticos Dunlop Sportmax Road Sport 2, que hasta el momento nos han proporcionado un rendimiento bastante satisfactorio. No los hemos probado mojado, pero en carretera sí que máxima inclinación, agarran bastante bien y son un elemento de calidad que se agradece en una moto con la que en un momento dado podemos practicar, pues eso, una conducción aquí como ahora, que encontramos unas curvitas y nos vamos animando, aprovechando esa buena maniobrabilidad de la moto. Y ya veis que eso lo exhibe tanto en curvas medias como en curvas lentas también. Estas son bastante lentas, pero nada, obedece muy bien las insinuaciones de nuestros brazos. En el entorno urbano es una moto que se defiende muy bien, porque es pequeña, en líneas generales, es estrecha, es compacta y además se siente muy ligera. Realmente, si echamos un vistazo a su ficha técnica, esos 187 kilos que declara Kawasaki, pues lógicamente hacen que no estemos ante una pluma, pero se siente, creedme, muy liviana, se mueve con muchísima facilidad, no es nada física esta moto, y eso es una ventaja porque está destinada para un intenso uso urbano y extraurbano. El cambio de marchas resulta muy suave, además tiene maneta regulable para poder adaptarla a la forma de nuestra mano con la mayor precisión posible. Y como os decía, funciona bastante bien, apenas hay que hacer esfuerzo desde la maneta. La relación entre las marchas me parece muy correcta, porque permite extraer todo el potencial que tiene este bicilíndrico y no se me antoja ni larga ni corta. Creo que es bastante apropiada para el carácter de la moto y el uso que se le va a dar. Además, contamos con una ventaja adicional, y es que en las apuradas de frenada tenemos embrague antirrebote, con lo cual, pues bueno, si tenemos que realizar una bajada de marchas un poquito brusca por cualquier emergencia en la conducción, pues vamos a tener un deslizamiento de la rueda trasera bastante controlado. En cuanto a los frenos, cuenta con un sistema convencional
Y lo cierto es que, bueno, retiene a la moto de manera eficaz. No brilla, desde luego, en este aspecto, porque para mi gusto tiene, por cierto, regulación en distancia para la mano, para adaptarla lo mejor posible, pero no es muy dosificable. Es decir, en el primer recorrido de la maneta, aquí está, entra de golpe y entonces nos hace saltar el ABS. Además, el ABS se nota mucho la trepidación y en cuanto bombea para soltar presión y evitar el bloqueo, de repente se alarga, ¿no?, la distancia de frenado más de lo que nos esperamos. Luego sigue bombeando más rápido y ahí se muestra más eficaz. Pero realmente no me ha gustado demasiado su puesta a punto. Aunque, como ya os digo, potencia en los frenos hay de sobra y en ese sentido nada que objetar. El motor tiene bastante buen rodar a bajas vueltas, aunque yo digo que no es el colmo de la finura en cuanto a sonido, ¿no?, y a funcionamiento. Tampoco ningún motor de este tipo suele tener un sonido que te cautive, ni mucho menos. Pero, como decía, tiene un rodar a bajas vueltas que está bien resuelto, incluso en marchas largas. Ahora vamos en cuarta, quinta marcha, vamos a menos de 50 por hora y el motor no se queja. Es decir, no hace falta llevar siempre la marcha óptima para que el motor responda. Y eso está bien, porque así en ciudad pues no tenemos que ir jugando continuamente con el cambio. Aunque, como os decía, el cambio es una delicia. Dinámicamente, lo que más me gusta de esta Z6,5 es el dinamismo tan natural que tiene, cómo fluyen los movimientos. Es súper fácil y súper intuitiva, y para la gente que no tiene mucha experiencia me parece que es una moto ideal, porque ya te va a poner en el camino para aprender a conducir motos grandes, pero no intimida ni por volumen, ni por prestaciones. En definitiva, es asequible. Y eso al público al que va dirigido creo que le va a venir muy bien, porque este tipo de motos son una escuela perfecta para esos que está claro que tienen casi la certeza de que el día de mañana pues tendrán aspiraciones un poco más serias, pero de momento con esta moto les vale. Hemos finalizado ya la ruta con esta nueva Kawasaki Z6,5 y, como ya os he ido contando, estamos ante una moto bastante competente en todos los usos que le demos, siempre que seamos conscientes de la moto que llevamos entre las piernas. Es un modelo sencillo en cuanto a dotación, que además acompaña con un precio que está muy en línea. Es decir, tenemos una moto que ajusta bastante bien el equipamiento, la calidad y la tarifa final, que son 7.299 euros. Ahora, en marzo del 2020, tiene una rebaja de 600 euros que se mantiene hasta fin de mes, pero probablemente esta oferta la mantenga Kawasaki a lo largo de todo el año. Esto lo tenéis que comprobar o preguntar cuando acudáis a vuestro concesionario oficial. En definitiva, tenemos un modelo que para esos poseedores de la licencia A2 creo que es muy recomendable si no tienen grandes aspiraciones en el terreno dinámico, ya que es una moto deportiva, pero bueno, con ciertas limitaciones. Sin embargo, su faceta como utilitaria la cumple a la perfección. Así que bueno, espero que os haya gustado la prueba, también la moto. Si es así, suscribíos a Motofichas, vendremos con mucho más test en breve y hasta entonces os mando un abrazo.